¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal, Siguiendo al Maestro. Hoy es jueves 21 de noviembre del año 2024. ¿Y qué tal, amigos? ¿Cómo les va en este apocalipsis? Espero les vaya bien. Pues para el día de hoy, amigos, les tengo un video titulado Ciudad de los Manserim, primera parte. Si usted cree o piensa que en el lugar donde usted vive es de lo peor, pues después de escuchar todo lo que vamos a conocer el día de hoy, se va a quedar impresionado. Esta ciudad de los Mamzerim eran lugares donde había lo peor de lo peor, refiriéndome a lo material, obviamente, porque personas, a final de cuentas, todos somos hijos de Dios, pero las condiciones donde vivían estas personas eran lo peor. Entonces, después de que veamos todo esto, pues usted valore el lugar donde está, lo que tiene y sobre todo lo que puede tener. No es tanto por hablar de riquezas o pobrezas materiales, eso no. Es únicamente pues para que usted considere el lugar donde usted vive, donde viven sus familiares, sus amigos y pues que sea feliz, esté donde esté. Así es, amigos. Entonces, si les parece interesante esto que vamos a escuchar y leer el día de hoy, le sugiero que se quede cómodamente sentado en el lugar donde esté. Se ponga su cinturón de seguridad, porque en unos instantes más, después de ver el intro del programa, nos vamos directamente a esta información. Así es que, ¿qué le parece si empezamos a rodar la cámara? Ciudad de los Manserim, primera parte, tomado del libro Caballo de Troya, número 5, Cesarea. Y todo discurrió con relativa normalidad, hasta que, al doblar uno de los escasos recodos, faltando poco más de kilómetro y medio para la cota del nivel del mar, el Yam se encontraba entonces a 208 metros por debajo de la superficie del Mediterráneo. Fui sorprendido. Esa sería la palabra exacta por un espectáculo que no figuraba en nuestras informaciones y que me obligó a frenar la marcha. Dios, por ver en aquella Palestina del siglo primero. Súbitamente, los prósperos campos de cereales desaparecieron y a derecha e izquierda de la carretera, hasta donde pude alcanzar con la vista, surgió un infierno. Algo había contemplado a las afueras de Jerusalén, pero aquello sobrepasaba toda imaginación. Miles de chabolas, no creo que exagere, y una rugiente sensación de miedo, angustia y rabia fue cargando mi alma, obligando casi a detenerme. Jamás imaginé que en los extrarradios de la presuntuosa y helenizada Tiberíades existiera tanta miseria, suciedad, enfermedad y horror. Las chozas, admitiendo el generoso término, levantadas con adobe, paja
paredes de estiércol, troncos de árboles, cañizos mutilados y ennegrecidos, restos de toneles podridos y retales de arpillera se apretaban unas contra otras en un interminable mar en blanco y negro, y aquí y allá, entre fogatas y columnas de un humo negro que el viento se encargaba de tumbar, asfixiando el paisaje, deambulaban cientos de espectros, una población andrajosa, castigada por las pústulas, úlceras, tiñas galopantes, calcinosis cutáneas, dermatitis y herpes de todo género, y por una desnutrición que la forzaba a caminar encogida y vacilante. Una concentración humana, con toda seguridad, muy superior a la que albergaba la propia Tiberíades. En aquellas fechas, el censo de la capital del Yam apuntaba hacia los 25,000 o 30,000 habitantes. Pero lo que más me sobrecogió fue el hedor denso, repugnante y contumaz que envolvía aquel calvario, reavivado de continuo por montañas de detritos, excrementos, animales muertos y aguas negras y estancadas que humeaban al implacable sol, alimentando a su vez una segunda colonia más numerosa, si cabe, de ratas, moscas e insectos de difícil identificación y no menos peligrosas intenciones. Conmovido y atenazado, reanudé el paso, cubriéndome con el manto, pero a cada metro, ojos y corazón, sin saber hacia dónde mirar, se perdían y morían entre los simulacros de callejones, el fango y los rostros cadavéricos teñidos de resignación de hombres, mujeres y niños. Las reatas de burros que me precedían aceleraron la marcha, mientras los arrieros, con las espadas desenvainadas, se situaban a los costados de las caballerías, protegiendo las cargas. Muy pronto averiguaría por qué. No podía creer lo que estaba viendo. En ambas márgenes de la ruta, de, de pie o en cuclillas, apostado en interminables hileras, un ejército de escuálidos, mugrientos y semidesnudos niños y ancianos contemplaba el nervioso desfile de viajeros y caravanas, pendiente de cualquier producto que pudiera desprenderse de fardos o canastos, o incluso de aquellas gavillas o manojos de hortalizas que sobresalían entre el cargamento. En este caso, dependiendo de la suerte y de la benevolencia de los felá, los más audaces se arriesgaban a saltar hacia los jumentos, arrancando la mercancía. Otros más resignados se contentaban con introducirse entre las patas de los animales, haciendo acopio de los calientes excrementos expulsados por las bestias. Y en uno de estos arriesgados asaltos asistí impotente a una escena que me heló la sangre. Uno de aquellos infortunados, un adolescente de 10 o 12 años, trató de apresar el extremo de un mazo de pepinos que, desequilibrado por el trote del onagro, estaba a punto de caer sobre la polvorienta senda, pero con los dedos rozando ya el fruto, uno de los campesinos, atento a la carga, se precipitó hacia el jovenzuelo, descargando un violento y despiadado mandoble de su gladius sobre la muñeca del ladrón. El tajo seccionó limpiamente la mano,
que cayó entre los orines y la negra tierra apisonada, y con ella la horrorizada y menuda figura del muchacho. La cruel y desproporcionada acción del felá me paralizó y le vi alejarse, festejando la hazaña con estrépito y sin volver la vista atrás. Nadie reaccionó, nadie protestó, nadie se atrevió a detener al agresor, nadie se ocupó del pequeño, desmayado sobre el camino, desangrándose y pisoteado por las siguientes reatas. En cuanto a este perplejo explorador, apenas si tuve tiempo de hilar un solo pensamiento. Uno de los asnos terminó arrollándome, forzando a quien esto escribe a continuar entre trompicones e imprecaciones de los responsables de la cuerda. Y en el caos, cayendo y alzándome sin demasiado éxito, fui a perder el manto. Y en cuestión de segundos, un amasijo de aquellos desheredados de la fortuna se precipitó sobre el ropón, disputándoselo a mordiscos y puntapiés. No intenté siquiera retroceder y recuperarlo. Habría sido tan inútil como peligroso. Y di por buena esta nueva pérdida. Alguien más necesitado que yo tendría la oportunidad de protegerse durante la noche. A lo largo del tercer salto en el tiempo, en una de las giras de predicación del maestro, tendríamos la oportunidad de penetrar en aquel infierno y averiguar el porqué de semejante vergüenza. El lugar conocido como la ciudad de los Mamzerim era uno de los enclaves más populosos de la clase social más despreciada entre los israelitas, los bastardos. Para los judíos ortodoxos en particular y para la comunidad en general, un mamzer, un bastardo, era un individuo marcado por una mancha grave que le incapacitaba para contraer matrimonio con levitas, israelitas de origen puro y descendientes ilegítimos de sacerdotes. La prohibición arrancaba desde los tiempos de Moisés, en base a lo ordenado por el mismísimo Yahvé, y que era recogido en el Deuteronomio 23, 2, 3. Esta increíble disposición emanada de un Dios supuestamente justo apartaba a los bastardos de la asamblea de Yahvé, reduciéndolos a pura basura. Y con el tiempo, lo que se supone fue un principio religioso, terminó convirtiéndose en un pecado social de la peor ralea que salpicaba todos los órdenes de la vida diaria. El mámser, por ejemplo, además de hallarse incapacitado por ley para ocupar puestos de responsabilidad u ostentar dignidad alguna, debía mantenerse alejado del resto del pueblo, desempeñando los oficios llamados despreciables y viéndose sometido al permanente abuso de ricos y pobres, sacerdotes y laicos y dominadores y dominados. El derecho a heredar era incluso discutido y su presencia en un tribunal invalidaba la sentencia y todo, como digo, por causa de un nacimiento no reconocido o lo que era más dramático, como consecuencia de matrimonios no autorizados por la ley mosaica, que podían remontarse a 10 generaciones. Esto, en multitud de ocasiones, daba lugar a situaciones desesperadas. Si el bastardo no recordaba su genealogía y concretamente al primero de los antepasados Mamzer,
La mancha podía perpetuarse durante siglos. Muchos de estos desgraciados, incapaces de resolver el problema, ponían punto final a la insoportable cadena con el suicidio. ¿Qué tal, amigos? Aquí de regreso en el estudio 636. Pues, ¿qué les ha parecido esta información? Una muy triste condición de esas personas, de esos mámser o bastardos, que fueran lo que fueran, seguían siendo hijos de Dios y por lo tanto, hermanos nuestros, de todos. Aún en la actualidad, yo creo que hay muchos lugares así y también personas de ese tipo que viven en las peores condiciones materiales. Y mientras, como dice una de las canciones de los Bukis, hay gente que se preocupa más por los perros, por los gatos, por los animales, y no tanto porque ellos no sean también hijos de la creación, sino porque simple y sencillamente las personas deberíamos de estar en primer lugar. Esto no quiere decir que no queramos a nuestros animales, a nuestras mascotas. No, señor, todo lo contrario. Pero lleva el primer lugar de importancia tu hermano, tu prójimo, la persona que está junto a ti, tu vecino, aunque no te caiga bien, sea lo que sea, es hijo de Dios, igual que tú, igual que yo. Es muy difícil de aceptar eso, muy difícil de entenderlo y mucho más difícil llevarlo a la práctica. Pero bueno, eso lo dejo a tu consideración. Muy bien, amigos, hasta aquí dejamos esta primera parte. En el siguiente video veremos qué más le pasó a Jasón en la visita a esa ciudad de los Mamser. Entonces, amigos, sigamos siendo felices con nuestra gestión de vida, pero siendo buenas personas. Y ya saben, si alguien te dice que no puedes, que no vales, que no merece la pena, pues déjame decirte que te estaré mintiendo, porque nosotros como hijos de Dios, los límites nos los ponemos nosotros mismos. También sigamos defendiendo nuestra libertad, que nadie te obligue a hacer algo que tú no quieres hacer, en ninguna área y bajo ninguna circunstancia de la vida. Así es. Entonces, amigos, los espero en el siguiente video. Así es que nos vemos en el siguiente reseteo. No se creen, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta la próxima.